pues de varios temas. Bienvenido. Gracias, Álvaro, gracias, Alejandro. Encantado. Saludo a su auditorio. Gracias. Es amplísimo, ¿eh? Amplísimo auditorio. ¿Y ya no subiste el rating? No, a ver si no se cae. No creo, porque vamos a hablar de cosas muy relevantes, no solamente de lo que concierne a la situación política y económica del país, desde tu calidad de coordinador del grupo parlamentario, del grupo mayoritario, el de Morena, sino también de Morena mismo. Yo empezaría con dos preguntas, te voy a hacer, que casi son de cajón para el día de hoy. ¿Crees tú que va a pasar Romero de Champs la Navidad en Las Vegas, en Miami, en el Reclusorio Norte o en el Altiplano? No, si es encuesta, No, es deseo. La encuesta, la opción C y D, ¿no? Okay. No, bueno, no lo sé. No sé que hay información haya salido durante el día. Lo cierto es que publica hoy Reforma, pero como que no está muy clara la fuente, ¿no? Entonces, habrá que verificar si... Mira, a ver, yo creo que estos temas ya no deberían tratarse así. O sea, yo creo que si hay una investigación, tiene que avanzar hasta que sea sólida y no en los primeros pasos de una investigación que se filtre. Yo creo que es muy desafortunado. Hemos visto muchas veces esto y que no se concrete nada. Creo que esto sí tiene que cambiar a que pues las investigaciones se conduzcan hasta que se consoliden, ¿no? Y entonces tengamos resultados. Ojalá no sea el caso que sea un rumor o algo que finalmente no vaya a concretarse nada. Y la segunda, Baja California. Sí. ¿Te avientas, Álvaro, o bueno, me aviento? Mario, no solamente como miembro de Morena, sino como ciudadano, y claro, por tu responsabilidad como coordinador del grupo parlamentario, estás al tanto de esta reforma constitucional en el Congreso de Baja California, con mayoría del PAN, que permite ampliar el periodo del próximo gobernador de 2 a 5 años. Hay la propia Comisión Permanente la semana pasada emitió un punto de acuerdo que en este momento en el Congreso de Baja California están despachando porque se están metiendo con la soberanía estatal. ¿Cuál es tu posición en el caso del regalazo a Bonilla? Bueno, dos consideraciones ahí. Primero, fue la decisión de un Congreso de un Estado libre y soberano, Congreso con mayoría panista. ¿Sí? O sea, no es una treta de Morena. Morena tiene 3 diputados. El partido que perdió la elección en junio pasado es el que vota mayoritariamente para cambiar su constitución. No, a ver, la verdad es que es un hecho sorprendente. Llama la atención. Ese es uno. La otra, políticamente, yo creo que es condenable lo que se hizo, sin duda, sin ninguna duda ahí. ¿Por qué? Porque es una reforma que tiene un claro beneficiario. Claro. Y las leyes y las reformas no deben tener dedicatoria. Y aquí lo es, y además con cuestionamientos importantes sobre nuestra democracia, ¿no? Y una tercera, agrego algo. Bueno, ¿cuál es la ruta para controvertir esto? Entonces ahí es donde la Cámara de Diputados no puede condenar que se esté trastocando el orden constitucional, trastocando nosotros el orden constitucional. Es decir, la controversia, hasta el momento no tenemos la conclusión que deba venir de la Cámara de Diputados. Ya alguien ahí inició una controversia, me parece que el alcalde municipal de Mexicali. El alcalde de Mexicali, que finalmente llegue esto a donde debe llegar, a la Corte, para que se dirima este asunto, ¿no? Son los comentarios que yo tendría respecto de este asunto. Porque hay un daño muy, muy puntual a Morena, aunque la reforma la hacen los panistas en el Congreso local. El beneficiario es el gobernador electo de Morena. Entonces hay un daño muy puntual a Morena, porque pues es muy cómodo. Hoy se da a conocer que uno de los diputados justo del PAN que vota, Carlos Torres, además un tipo relacionado con grupos de derecha, Carlos Torres se incorpora al equipo del nuevo gobernador o del gobernador electo de Morena, se incorpora para dirigir, encabezar el proyecto de rescate del centro histórico de Mexicali. O sea,
acaba de votar a favor de Jaime Bonilla para que se le extienda su mandato y ahora ya tiene chamba dentro del gobierno de Bonilla. Tradición panista, ¿no? Y morenista, porque Jaime Bonilla es morenista. No, pero ahí digamos más, a ver, obviamente, pues no somos ingenuos aquí, nadie, ¿no? Entonces sí llama la sospecha la forma en que como esto pasó, independientemente de que se hagan llamados a respetar la soberanía del Estado, pues por todos lados esto no huele bien. Entonces, pues que llegue a la Corte y se dirima. Insisto, políticamente es condenable, hay que rechazarlo clara y contundentemente. Me parece que no abona la vida democrática del país, pero hay que ser muy claros también en cuál es la vía para dirimir esto, ¿no? Aunque sea un miembro de tu partido, como es el caso de Jaime Bonilla, el beneficiario. No, por eso te digo, no, sin ningún regateo tiene que ser condenada esto políticamente. Hay dos otros... Y también, pues pongamos, a ver, claro, hasta el partido que votó, y ahora pues parece que se empiezan a ver los beneficios o algún tipo de acuerdo con pues estos personajes tan cuestionados ahora incorporándose al gobierno. Seguramente estás al tanto, pero hay dos elementos adicionales en esta reforma en Baja California. Uno, en la misma sesión el Congreso aprobó el auditor superior que va a revisar las cuentas públicas del gobernador saliente. Uno. Uh-huh. Y punto número 2, también el presidente del Congreso denunció antes de esa reforma, que después él votó, que se ofreció $1 millón de dólares para cada uno de los diputados que votaron a la favor. Pues es gravísimo. Y el diputado, por cierto, que lo denuncia, termina votando, no, o sea, por los dos, por el auditor y por la ampliación del periodo para Bonilla. Pues que nos platique más, ¿no? Sí. Pero a ver, la presidenta de tu partido, Jacob Polewski, convalida eso. ¿Tú qué piensas? Sobre todo si aspiras a presidir Morena, si no, es que tomas esa decisión. No, a mí no me gusta. Creo que es muy cuestionable, pues es un muy mal antecedente. Le preguntamos aquí, Mario, específicamente, y respondió esto, dijo que la ciudadanía en visitas domiciliarias, dijo, y los empresarios pues habían solicitado que se ampliara ese periodo porque estaban hartos de elecciones. Esa es la respuesta que dio Jacob Polewski. Mira, yo creo que se valía hacer esta reforma antes de la elección. Después de la elección creo que es muy cuestionable. O sea, todavía antes de, digamos, no tienes un seguro ganador, si no sabes quién va a ganar, no tiene un beneficiario, no tiene dedicatoria, pues se valía, ¿no? Decir, bueno, pues es que cuestan mucho las elecciones, en menos de 2 años ya vas a estar otra vez en un proceso, todos esos razonamientos son válidos, pero no se puede ser ajeno al tiempo en que se está haciendo esto. Entonces, pues vamos a ver cómo termina esto. Ahora, pues no sé, parece muy difícil que la Corte pudiera darle la razón a esto. Claro. Y ahí la siguiente pregunta es, bueno, claro que está teniendo un costo político todo esto. Entonces, si eventualmente se piensa que la ruta es que la Corte termine tirando esto, entonces, ¿para qué seguir en esto, no? A mí sí me genera muchas dudas que se siga todavía en esta ruta. Ahora, pues de dientes para afuera, el PRI y el PAN cuestionando, pero no los veo en ninguna ruta jurídica contundente, ¿eh? Eso es importante. Sí. En fin. Habían dicho que van a expulsar a sus legisladores. El PRI ya los puso ahí en una cartelera y el PAN... de hecho, hoy 6 diputados del PAN renuncian antes de que los expulsen, supuestamente. Ahora, pasando a otro terreno, al terreno económico, aquí tratamos de informar de la agenda económica del país, que no es positiva. Nada menos que el Fondo Monetario Internacional acaba de ajustar una vez más, como lo han hecho otras instituciones, el crecimiento a la baja. ¿Qué está pasando con la economía, Mario? ¿Está, como dicen algunos, en recesión o a punto de la recesión? A ver, yo creo que tienes cifras económicas
buenas y unas no tan buenas. Los fundamentos de la macroeconomía son muy sólidos. Tienes inflación a la baja, cumpliéndose la meta esperada. Tienes finanzas públicas sanas. Ahí el presidente es un convencido de eso, de los equilibrios macroeconómicos. Lo demostró siempre en su gestión como jefe de gobierno. Paraste el endeudamiento. El ritmo de endeudamiento que tenía la administración anterior se detuvo. Claramente en esta administración no se está sobreendeudando al país. Tienes una política de austeridad real. Yo creo que nadie duda en este momento que efectivamente se está haciendo un ejercicio de austeridad, lo que ha permitido incrementar la inversión social y la inversión en proyectos de infraestructura. Y tienes inversión extranjera directa que está por encima de la que hubo en el trimestre anterior. Y tienes un peso, digamos, bastante sólido, ¿no? Quisiera decir fuerte, está fuerte, pero no, hay que ser siempre muy cuidadosos con el tipo de cambio, ¿no? Porque siempre obedece a factores internos, pero también externos. Es muy voluble. Entonces, muy voluble. Pero ahí está el tipo de cambio, que es la moneda que más se ha fortalecido en los mercados en los últimos 6 meses. Bueno, esas son las cifras favorables. ¿Qué no va tan bien? El crecimiento económico. Que es el motor de todo, man. Es una cifra importante, es, digamos, el resumen de todo. Importa mucho el crecimiento, porque tiene que ver con generación de empleos y con la posibilidad de generar bienestar. Ahora, el crecimiento no todo se lo podemos achacar al gobierno. O sea, por si decir, bueno, es que no estamos creciendo porque el gobierno no ha ejercido el gasto, pues entonces tendríamos que aceptar que el motor es el gasto público. Y entonces ahí hay que ser muy cuidadosos. ¿Qué está pasando con la demanda agregada? Por un lado tienes un consumo dinámico, tienes una expectativa del consumidor históricamente alta, y eso obedece también a una decisión de gobierno, que es haber aumentado el salario mínimo como nunca antes se había aumentado, y a no haber incrementado los impuestos. Entonces eso se está reflejando en el consumo. El consumo ha sido el motor de la demanda agregada en los últimos 10 años en este país. Sí. Otro factor favorable en la demanda agregada, las exportaciones. Claramente somos beneficiarios de un buen ciclo económico en los Estados Unidos. Entonces eso nos está ayudando, está jalando. Y por otro lado, ¿qué es lo que está débil y está generando el bajo crecimiento económico? La inversión. ¿Qué tienes ahí? Inversión pública, inversión privada. La inversión privada ha estado mucho más lenta. Todavía hay factores de incertidumbre que no han dejado que avance la inversión privada. Hoy lo dice el fondo. Claramente está, pues, desde la decisión del aeropuerto de Texcoco, que decirlo tal cual, sin ningún, porque los números son contundentes. Y la inversión pública normal en un cambio de sexenio, con proyectos tan ambiciosos como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el tren transísmico, es normal que la primera mitad del año pues no tengan un gasto importante. Entonces, ¿qué creo yo que va a pasar con estas dos variables que son las que están débiles y pueden ayudar al crecimiento? Que la inversión privada ya, digamos, empieza a entender un poco el lenguaje de este gobierno, ¿no? De que sí tiene los fundamentos macroeconómicos bien, sí tienes un gran compromiso con un balance primario, con finanzas públicas sanas y digamos, hay oportunidades muy importantes para la inversión. Y la inversión pública, bueno, tendrá que detonarse en esta segunda mitad del año. Lo que nos falta, digamos, traducir o comunicarnos mejor con los mercados es reconocer que los ejes principales de la acción del gobierno, como el combatir la corrupción o el pacificar el país o tener verdaderamente un Estado de Derecho, son factores sin duda fundamentales para tener un país con un crecimiento económico más dinámico. Y durante mucho tiempo esos factores se ignoraron. Si tú lees los reportes de las calificadores, ponen un asterisco y al final te hablan de, híjole, sí está medio fea la corrupción y la violencia está aumentando horrible y no hay Estado de Derecho. Y ya. Y te daban tu AAA. Sí, y ahora, toda la razón. De esa nota al pie de página, ahora, este gobierno dice, esas son las causas fundamentales de que no tenemos crecimiento económico. Y vamos a entrarle a esto. Ahora, ¿cuál es el impacto directo de combatir la corrupción, de pacificar el país y tener un Estado de Derecho al PIB? No es una medida tradicional. Y ahí es donde nos estamos atorando, ahí es donde no está fluyendo
la comunicación de qué es lo que está haciendo este gobierno para que lo entiendan los mercados. Vamos a hacer un corte muy rápidamente. Estamos con Mario Delgado aquí en Los Periodistas, con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, su servidor. Corte. Mario Delgado, se nos va a ir el tiempo volandísimo y hago un resumen. Lo que decía Mario Delgado hace unos momentos aquí en Los Periodistas es que existen, los fundamentales están bien y hay un atorón en dos cosas. La primera deriva en la segunda, que es el crecimiento, que es donde hay un atorón, y pues obviamente eso impacta en el empleo. En eso estaba Mario Delgado cuando nos fuimos a un corte. Retomamos. Bueno, ahí, mira, cuando vino Gurría, el secretario general de la OCDE, yo tuve una reunión con él y él le gustaban muchas cosas de las que estaba haciendo el gobierno, y yo le recordaba cómo hace 10 años el presidente Sarkozy empieza una discusión de decir, a ver, el PIB no es la mejor medida para medir el bienestar de los países, y empieza una discusión a nivel global en Francia, donde estuvo Stiglitz y otros muchos economistas. Y a partir de eso, se dice, bueno, ¿de dónde viene el PIB? El PIB es un convencionalismo que se inventó después de la Segunda Guerra Mundial, para que pudiera compararse el desarrollo de los países. Bueno, ese convencionalismo esa medida se quedó ahí. Sarkozy la cuestiona, hay un cuestionamiento internacional y empiezan a surgir otros indicadores. Entre ellos la OSD, por ejemplo, cambia a varios, se llama Better Life Index, indicadores de una mejor vida, donde considera otros factores. Le dije, yo creo que en México estamos en un punto así, donde todos coincidimos en que si no se ponía un alto a la corrupción, si no se pone un alto a la violencia y si no tenemos Estado de Derecho, pues nuestro país no va a crecer a los niveles que necesitamos crecer. Entonces, ahora el gobierno está enfocado a sus baterías hacia eso y no hay una traducción inmediata en cuál es la expectativa de crecimiento. Como no estás en las políticas tradicionales, pues entonces los mercados dicen, no, es que no sabemos cómo medir esto. Es que ahí está el gran tema. Es increíble. No se está comunicando, Mario. Y lo que es increíble es que antes, bueno, pues el país tenía
la mejor calificación posible, el grado de inversión. Con unos niveles de corrupción intolerables, con unos niveles de violencia desesperantes. Y de falta de Estado y con de un Derecho. Estado de Derecho absolutamente en duda. Pero al país le das la más alta calificación. Entonces, ahora le dices, a ver, y los fundamentos macro bien. Los fundamentos macros están muy bien, están sólidos, pero ahora las reformas o las políticas, pues no son las tradicionales. Y ahí es donde entiendo, yo creo que los mercados no están sabiendo cómo entenderlas, y creo que el gobierno debería hacer un mayor esfuerzo en hacer esta traducción. Porque sí nos está comunicando. Ahora, en el tema del empleo sí es muy, muy importante. La gente puede posiblemente, cuando le falta algo de dinero, bueno, ahí se la lleva, pero cuando le falta empleo, entonces se siente la pobreza. Si te falta algo de dinero en el día a día, no hay problema, pero si te falta empleo, sí, entonces sí sientes la pobreza. La pobreza, el desempleo genera un montón de cosas, desilusión, incluso existencial, genera un montón de cosas, y el PIB es empleo. O sea, hay una relación directa entre el crecimiento. Ahora, si ustedes informan que han cambiado la metodología para medir a México, que ya importa estos nuevos valores, es más, generas el indicador, Mario, porque no existe un indicador generado por AMLO o generado por cualquiera de ustedes, donde podamos medir nuevamente a México. Sí, mira, ahí por ejemplo, el presidente con toda razón dice, a ver, ¿dónde están los jóvenes que están ingresando al programa Jóvenes Construyendo el Futuro? Que además el impacto no solo es económico, es social. Claro. Son jóvenes que están fuera de la escuela, que están fuera del mercado y que no tenían ninguna posibilidad. No era un bono demográfico, ya es un pasivo demográfico. Entonces, rescatar esa generación y vincular las actividades productivas tiene un valor enorme. ¿Cómo se mide eso? Pues no es una política tradicional. Entonces, no hay respuesta para ello. Pero el presidente dice, su intuición le dice, a ver, pues esto tiene que impactar, por supuesto. O los programas de infraestructura, Álvaro. Y los programas de infraestructura, pues no es construir un tren, es un programa de desarrollo regional apalancado por el Tren Maya. Voy a tener que hacer una gran pausa aquí y le vamos a pedir a Mario Delgado, con el que hemos empezado apenas una conversación esta tarde, ya noche, aquí en Los Periodistas, para construir, Álvaro, la portada de mañana. No tenemos más tiempo para eso, pero les prometemos. Yo nomás le voy a preguntar a Mario. A ver, una sola cosa y que no nos responda. Quiere ser presidente de Morena, y si quiere ser presidente de Morena, ¿para qué quiere ser presidente de Morena? Muy bien. Es más, Mario, dinos sí o no. Y nos vamos, y te prometemos lo siguiente: vamos a seguirnos platicando y transmitimos mañana largo. ¿Sí o no? Sí, para reorganizar el partido y garantizar la trascendencia de la Cuarta Transformación. Listo. Excelente.